y vamos a orar. Entonces, oremos. Dios, hoy nos disponemos a ti, Dios, seguros de que eres tú en nosotros hoy, llevándonos a entender tu reino, Dios, llevándonos a conocer de ti. Gracias te damos, Dios, por hoy, porque hoy podemos reunirnos a esta enseñanza y podemos comprender lo que tú nos has desafiado a saber. Gracias por la vida de cada uno de nosotros que estamos acá reunidos, también de los que van a ver la grabación. Y hoy nos disponemos a ti a hacer tu voluntad, Dios, que podamos hoy conocerte más y poder ser testigos de ti. Amén. Bueno, muy bien. Bienvenidos todos. Y vamos entonces a ir iniciando acá. Bien, entonces en la sesión anterior vimos algunas diferentes tipos de ocultismo. Hoy vamos a ver otros, ¿sí? Hoy vamos a ver seis, ¿sí? Que son los seis últimos y luego vamos a terminar con la conclusión respecto al hoy. Bien, entonces vamos a irnos preparando para ello, vamos a irnos viendo allí y recuerden que pues estas em, presentaciones las vamos a tener pues ahora al final del curso, ¿sí? Entonces voy aquí a compartir y vamos a aquí a pedir que nos comparta esto. Bien, perfecto. Ahora sí ya podemos compartir, entonces vamos acá a compartir nuestra idea. Bueno, entonces nosotros estuvimos viendo, ahí me pasé aquí. Bien, vimos hasta la antroposofía y hoy entonces vamos a iniciar con el espiritismo. Vamos a empezar con el espiritismo, tal vez la más conocida de estas ideas ocultistas o al menos más cercana, ¿sí? Porque hay más, digamos, gente en el espiritismo y como hay tantas formas de espiritismo, entonces pues es como más cercano. Entonces vamos a mirar un poquito acerca de el espiritismo. Bien, bien, entonces empecemos con el origen. El espiritismo no tiene en sí un fundador, o sea, no empezó así como tal día con una persona, sino que es el resultado de pues tradiciones, ¿sí? Espiritistas. Es una creencia muy antigua que ya se estructuró más o menos en un orden o se registró por las hermanas Margaret y Kate Fox, ¿sí? En Hydesville, en Nueva York, en Estados Unidos. No fue que empezó allí, sino que ellas lo estructuraron para, ¿sí? Como con unos manuales, como con un orden. La gente hacía espiritismo, pero sí, ellas quisieron capacitar a otra gente y por eso registraron algunos manuales. ¿Cuál era la idea antes de las hermanas Fox? Que la gente, cada cuna tenía su espiritismo, era algo como personal, la gente se reunía, pero no había un orden en sí, ¿sí? También la gente creía que solo había una gente que era espiritista y que los demás no eran, pero con las hermanas Fox, pues también se abrió a que la gente pudiese ser mediums, esos que puedan contactar a los espíritus. Bien, entonces esta es como la idea de la estructuración de este movimiento ocultista. Esto se basa en los escritos de El Manual Espiritista de ellas, ¿sí? Y el libro OHP de John B. Newbrook. Y también la Biblia, algunas porciones de la Biblia donde hablan de los espíritus y también donde hablan de los demonios. Bien, entonces tanto los espíritus de los muertos como los demonios. Bien, esas son como su idea. Entonces el manual espiritista, ¿sí? Que a la larga ellas, digamos, lo esbozaron y en 1911 se retomó lo que ellas escribieron y se hizo como ese manual.
Bien, ellas como tal no hicieron el manual, solo registraron unos órdenes y después hicieron el manual. Bien, bien, entonces veamos un poquito acerca de las creencias que tiene el espiritismo. Vamos a mirar. Bien, como ustedes ven, ellos se basan en la idea de que sí hay un mundo espiritual y tienen un desequilibrio entre que el mundo espiritual es la mayoría y tenemos pues un alma y un cuerpo, pero que todo lo que sucede está causado y todos los propósitos, todas las acciones vienen desde un mundo espiritual. Bien. Entonces, inclusive una forma de captar gente cristiana o gente que haya tenido cercanía con la Biblia era a través de la doctrina de el Espíritu Santo. ¿Bien? Entonces ellos niegan las enseñanzas bíblicas fundamentales respecto a Dios, pero aceptan las ideas espirituales de la Biblia, transformándolas en espiritistas. ¿Bien? Y entienden a Dios como un poder que controla el universo, pero en los espíritus. Como el más grande espíritu, ese sería Dios. Bien, a Jesús como un humano y no Dios encarnado. Bien, voy aquí a corregir porque este Dios de acá sí es con minúscula. Ahora sí. Bien, vamos a ponerlo otra vez. Bien, y a Jesús como un humano, no Dios encarnado. Y, sino que mientras que estuvo en la tierra fue un medium avanzado, es decir, él tuvo contacto con los espíritus. ¿Por qué? Porque vemos claramente en el ministerio de Jesús como si él tuvo contacto con un mundo espiritual, tanto angelical como de demonios, ¿cierto? Porque él expulsó fuera demonios a las personas endemoniadas. Bien, entonces por eso lo consideran como un medium. Bien. Alguien que tiene, un medium es alguien que tiene la capacidad de comunicarse con espíritus. Entonces, de nuevo, antes de las hermanas Fox, como que los mediums eran como por, digamos, mi mamá fue medium y me enseñó a ser medium, algo así, o sea, por herencia, o también por escuela, pero no una escuela en sí organizada, sino porque alguien le enseñó, pero no era algo disponible, sí que estaba. Con las hermanas Fox ya empezó a que la gente podía ser medio. Bien. Entonces, actualmente Jesús es un espíritu con el cual los mediums actuales también se pueden comunicar. Bien. ¿Creen que la vida después de este plano terrenal, creen que continúa, esa existencia continúa en un mundo espiritual donde el espíritu de la persona puede progresar de un nivel a otro? Entonces, una vez morimos, vamos al mundo espiritual, ¿sí? Y ahí vamos progresando en niveles. Venimos acá a la tierra es para darnos cuenta de que hay un mundo espiritual. Precisamente lo que ellos creen es que necesitábamos el mundo físico para darnos cuenta que no era lo físico, sino lo espiritual. Esa es la idea del espiritismo. Bien, entonces a eso es que venimos a la tierra. Luego, cuando morimos, entonces podemos estar en los diferentes niveles espirituales en ese mundo espiritual, seguimos viviendo, digamos, en ese mundo espiritual. Consideran también que las personas que se mueren primero fueron las que primero se dieron cuenta que todo era del mundo espiritual, que realmente esto físico no existe. Bien, entonces cuando un niño muere, ellos lo consideran como alguien que pase, que de una vez llegó a niveles mayores que un viejo, ¿sí? Que muera, ¿sí? Un viejito muere y está en el nivel más bajo espiritual, mientras que un niño logra niveles más altos al empezar porque se dio cuenta más rápido que todo era una idea espiritual. Bien, esa es la idea que ellos tienen. Bien, bien. Entonces, el cielo y el infierno son estados de la mente, ¿sí? No existen en realidad, ¿sí? Y creen en la reencarnación y en el karma, pero no necesariamente en la reencarnación física, sino en una, ¿sí? En una reencarnación espiritual, es decir, como una mejoría espiritual, tiene unos tiempos y de acuerdo a lo que vivió acá en esta dimensión física, va a tener unos tiempos allá para ir
pasando de un nivel a otro y ese es el tipo de reencarnación y karma que existe. Entonces, de acuerdo a lo que haya hecho en el mundo físico, va a tener un karma en el mundo espiritual, ¿bien? Un comportamiento, unas consecuencias en el mundo espiritual. Entonces, ellos se reúnen e invocan los espíritus en reuniones que se les llama sesiones, las sesiones espiritistas, ¿bien? Donde hay un medium, al menos un medium, ¿sí? Que va a hacer contacto con espíritus. Los mediums son mediums generales, pueden hacer contactos con diferentes tipos de espíritus, pero también hay unos mediums más, digamos, eh, principales que solo se contactan con un tipo de espíritus nomás. ¿Bien? Entonces, esa es la idea. Usan entonces algunos instrumentos para la invocación, para el contacto con los espíritus, por ejemplo, la tabla Ouija, bolas de cristal, tazas con rastros de bebidas, tabacos, cigarrillos, inciensos, instrumentos de adivinación. Bien, eso lo usan para ambientar la sesión espiritista o también como instrumentos de contacto con los seres espirituales. También comida, ¿sí? A veces la gente está invocando el espíritu de un ser querido, entonces le gustaba a esa persona, digamos, la bandeja paisa, entonces le cocinan una bandeja paisa, ¿sí? Bien, y entonces ahí hacen la sesión espiritista. Bien, esa es la idea. Entonces veamos algunas prácticas espiritistas. Bueno, primero, ellos están muy pendientes de la gente que ha sufrido pérdidas, están de luto o que están afligidas por el fallecimiento de un ser querido. Esa es la principal forma de captar personas y es el que no se despidió de su ser querido, despídase, le invocamos el espíritu de su ser querido y así pues digamos captan personas. Entonces, su principal práctica tiene que ver con los espíritus de los muertos para captar las personas. Bien. Bien. Y esto generalmente es una práctica que se mantiene en lo oculto y en lo secreto, aunque hay algunos grupos que se han identificado como iglesia espiritista. Bien. Pero generalmente es algo oculto. Bien. No es algo público. Y usan el símbolo del girasol. El girasol es el símbolo o es el emblema del espiritismo. Bien. Y lo usan aduciendo que como el girasol siempre está dando la cara al sol, entonces el espiritismo también siempre está dando cara a la luz de la verdad. Bien. Eh, esto a veces ustedes pueden identificar en algunas ventanas, en algunas puertas un girasol. Y eso puede ser un símbolo de que allí hay algún grupo espiritista. Bien. También a través de unos ritos espiritistas para el contacto con ciertos espíritus, a través de medium especializados en contactarse con algún tipo de espíritus, entonces usan el girasol para mantener ese contacto de exclusividad con ese tipo de espíritus. Un ejemplo de esto fue acá en Colombia, por ejemplo, el cambio de nombre de la Alianza M19, el partido político de la Alianza M19 después de el asesinato de Carlos Pizarro, ¿bien? Eh, y ellos se quieren contactar con él, ¿bien? Con ese espíritu de él y entonces usan el girasol como símbolo del nuevo partido, que es el Partido Verde. ¿Sí? Por eso el Partido Verde tiene un girasol, ¿sí? Y para buscar la dirección y también especialmente para el contacto de los novios que dejó Carlos Pizarro, pues él era un homosexual, estaba en el homosexualismo, y entonces pues por eso digamos, para mantener ese contacto con esos espíritus, digamos, de manera exclusiva, pues se usa el girasol como símbolo. Y pues ahí viene lo que fue el Partido Verde, que era la antigua alianza de M19, y fue ese pacto de espiritismo que se hizo allí. Bien, bien. Eh, Veamos entonces aquí otro tipo de prácticas.
Eh, estas, esta ya la habíamos visto. Acá. Ah, bueno, esta idea del espiritismo, otra cosita, porque ya vienen las anteriores. Una última cosa, y es el espiritismo como tal no tiene una doctrina en sí. Bien, voy a explicar esto aquí. Entonces, el espiritismo no tiene como tal una doctrina. Es decir, como tal, el espiritismo no dice, bueno, nosotros creemos en esto, en esto, en esto, en esto. No, no tiene sí una doctrina. El espiritismo lo que tiene es como la posibilidad de contactarse con lo que creen, es la posibilidad de contactarse con espíritus, ya sean espíritus de muertos, los espíritus de los ángeles, el espíritu de Dios o los espíritus, los demonios. Bien, pero cualquier cosa del mundo espiritual. Entonces, como está abierto a cualquier cosa del mundo espiritual, entonces, pues no puede tener una doctrina cerrada. Entonces, eh, la doctrina que tiene es el contacto con el mundo espiritual. Entonces, se presta para muchas cosas, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Alguien quiere ser mejor jugador de fútbol. Entonces, pues contacta el espíritu de Pelé, ¿sí? Del jugador de fútbol Pelé, para que le dé instrucciones o reciba esa idea, esa sustancia, para que sea un buen jugador de fútbol. Entonces, así de abierto es el espiritismo. Por eso muchas veces se mezcla con otras ideas. Por eso acá lo estamos viendo de primero, porque vamos a ver otras ideas que usan también algunas cosas del espiritismo, pero sí tienen como una doctrina, como unas leyes. Aquí no, aquí puede ser desde contactar el espíritu de un futbolista, a un político, un demonio, una persona querida, alguien, un héroe de la historia, ¿sí? Etcétera. Bien. Entonces tenemos diferentes ideas y por lo tanto es muy abierto. Bien. Entonces, eso es una de las cosas que tenemos que tener ahí eh, en cuenta. Bien, bien. Oscar, no estamos viendo la Sí, ya presentación. la voy a volver a Ah, poner. perfecto. Sí, la voy a volver a poner aquí. Espérate, porque es que se me salió. Bien, bien. Entonces vamos a devolvernos. Entonces ahora vamos a ver, entonces por eso el espiritismo es muy amplio. Ahora sí vamos a ver entonces otra que es la santería. Bien, entonces vamos a ver la pregunta de aquí, la voy a compartir. Ahora sí ya la logré acá cargar nuevamente, porque se me había descargado. Ya la voy a cargar. Bien, bien. Entonces, acá, listo. Tenemos ahora la santería. La santería es muy similar a el espiritismo en muchas cosas, ¿sí? Porque usa algunos atributos del espiritismo, pero sí difiere porque sí tiene claramente una doctrina, una estructura, ¿sí? Una creencia, unos órdenes, cosa que el espiritismo no la tiene. Entonces veamos las características de la santería. Este es un segundo tipo de ocultismo que vamos a ver hoy. Veamos su origen. En sí la santería no tiene un origen, no tiene un fundador, ¿sí? Y santería quiere decir el camino de los santos, también se les llama Lukumi, ¿sí? O la regla de Osha. Bien, la regla de Osha es como el seguir todos los parámetros de la santería, esa es la regla de Osha. Bien, Lukumi es como el nombre, ¿sí? Original de este ocultismo. Es Lukumi, aunque se conoce más como Camino de los Santos o Santería. Bien, proviene de Nigeria, del sudoeste de Nigeria, del pueblo Yoruba, que tradicionalmente tenía esta idea ocultista, ¿sí? Y que vino a América con los esclavos traídos de esa región al Caribe, principalmente a Cuba, pero también en toda la región Caribe, también en Cartagena. Bien. Y la razón por la cual tenemos santería y también algo de espiritismo, pero sobre todo santería, en el Chocó fue porque allá huyeron los esclavos que fueron liberados, ¿sí? Huyeron allá y llevaron estas ideas allí. Bien, entonces,
vamos a ver un poquito qué es la santería. Ellos no tienen escritos fundamentales, se basan en una tradición oral que varía dependiendo del lugar. Y básicamente mantienen su doctrina central o sus doctrinas básicas que tienen que ver con santería, que tienen que ver con idolatría. Bien, es un tipo de idolatría. Y, pero varían los santos en diferentes lugares. Bien, esa es la idea. Eh, pero la descripción más utilizada en el idioma español es el libro El Monte, ¿sí? O La Montaña, ¿sí? Y originalmente se llamó El Monte, pero hoy se consigue como La Montaña, ¿sí? De Lidia Cabrera. Bien, ahí podemos ver como algunas de las doctrinas y siempre la santería se asocia a lugares también altos, a montañas, a lugares altos. Bien, porque es un tipo de idolatría. Bien, tenemos varios lugares. En cada país hay como un lugar que se llama el, como la estrella del camino de los santos. ¿Sí? O sea, como el lugar de donde parten los demás caminos de la santería. En Colombia, ¿sí? Es Pereira, ¿sí? En Venezuela es la montaña de Sorte, ¿sí? Bien. Entonces, así. Entonces hay diferentes lugares, ¿sí? En cada país de donde empieza como a salir el camino de la santería. Eso es una de las creencias. Entonces tienen toda una clasificación geográfica en cada país. Bien. Bien. Veamos entonces un poquito estas creencias. La santería es una práctica animista que reconoce a un dios creador remoto llamado Olofi o Olodumare. Bien. Y ellos representan diferentes facetas de este dios a través de diferentes personas, animales, cosas de la creación, ¿sí? A las cuales les hacen imágenes, ¿sí? O esculturas. Bien. Bien. Los seguidores entonces están a merced de estos dioses, de estos espíritus, de estos santos, de estos espíritus que ya murieron, ¿sí? También se les llama deidades. Y son tres. Unas son consideradas los espíritus caprichosos, es decir, que cambian de opinión, no tienen una doctrina establecida, ¿sí? Y se les llama orishas. ¿Mm? Esos son la mayoría de espíritus de santería. Bien. Y de acuerdo a donde tú estés, las necesidades que tengas, pues puedes tener tu santo de santería, cualquier origen. Bien. Si soy un panadero, entonces hay un santo, una santería para la panadería. Pero si soy entonces un agricultor, hay una santería para eso. Entonces, esos son todos los orígenes. Bien. Y eso varía dependiendo del lugar. Bien. Eh, los nombres, los tipos de santería varían. No es que sean los mismos, sino cada cual tiene sus propios. El otro es el espíritu de la gente que murió, ¿sí? Esos son espíritus, ¿sí? Que también la gente, los seres humanos están a merced a la voluntad de esos espíritus de los muertos y que incluyen pues los antepasados africanos, indígenas y gitanos. Y la gente puede contactarse con esos espíritus a través de la santería. Entonces ahí es donde vemos cómo la santería tiene algo de espíritus. Bien. Y luego están otros 7 espíritus que son los máximos de la santería, que se les llama las potencias, las 7 potencias africanas, que se llaman las orixas, ¿sí? Entonces, las orixas son los espíritus que cambian de opinión, pero las orixas, que son las potencias, nunca cambian de opinión y siempre son iguales, ¿sí? Tienen una liturgia, tienen una doctrina, están establecidos, ¿bien? Estas son como las 3 ideas de la santería. Vamos a mirar entonces acá las 7 potencias. Bien, aquí están las 7 potencias africanas de la santería y donde Obatala es el mayor, ¿sí? Y quien más se relaciona con los seres humanos es Changó, ¿sí? Changó y Yemayá, ¿sí? Changó y Yemayá eh, son los que más se relacionan y tiene que ver con la idea de Changó como hombre y Yemayá como mujer. Bien. Y son los que más se relacionan con los seres humanos. Y estos son los
como los 7, digamos, superespíritus o supersantos de la santería. Bien, las 7 potencias africanas. Bien, entonces vamos a mirar. Las orishas, que son los que cambian de opinión todo el tiempo, ¿sí? Se les asocia con la naturaleza, son los animales, son los árboles, las plantas, las semillas, todo eso son orishas, ¿sí? Bien, y también inclusive los santos católicos y los santos de otras religiones, ¿sí? Por eso es que a los santos católicos se les llama santos, ¿sí? Bien, porque esta costumbre de los santos católicos, ¿sí? Fue un sincretismo que se hizo con la idea, ¿sí? Eh, santera en Nigeria, ¿sí? Nigeria fue el primer país del oeste de África que fue católico y donde se desarrolló el catolicismo. Y allí hubo esta mezcla, ¿sí? Con esta idea santera. Bien. Eh, entonces aquí tenemos algunos de estos espíritus caprichosos, como Yamulemao o como Manyoma, ¿sí? Estos son espíritus caprichosos. Yamulemao y Manyoma. Manyoma tiene que ver con la fuerza del hombre y Yamulemao tiene que ver con la belleza y la fertilidad de la mujer. ¿Sí? Bien, eso es Yamulemao. En santería lo que empieza con Ye, Yam, quiere decir mujer. Y lo que empieza con M, Man, quiere decir hombre. Bien, bien. Entonces ahí tenemos a Yamulemao y a Manyoma, ¿sí? Que son algunos de los santerías, ejemplos de este tipo de santerías que son orishas. Bien. Y los orixas, que esos son las 7 potestades, las 7 potencias africanas, cada una de ellas sí tiene su mitología elaborada. A diferencia de los orishas que no tienen una mitología, que no tienen una doctrina, estas sí tienen su doctrina y son las quienes gobiernan la santería. Ahí tenemos pues a Changó y a Yamayá, bien, los más famosos. Bien, bien. Consideran a Jesús como un gran hechicero por sus milagros. La santería promueve la hechicería. Bien. Y Aye es la energía cósmica que está presente en todo lo que existe. Entonces, gracias a Aye, ¿sí? Y Aye quiere decir como la natalidad. O sea, tienen una idea también de la naturaleza como madre. Y Aye es como que vinimos y nacimos de la naturaleza y allí de la tierra como madre, y esa es una energía cósmica que está en todo. Bien, inclusive allí está en los orixas, ¿sí? Bien, esta es el tipo de orishas y orixas. Bien, la santería enseña de la reencarnación también, prácticas espiritistas, adivinación, hechicería. Eso es lo que hace. Y se le ha descrito como magia selvática o magia selva, ¿bien? Adaptada a una vida urbana, como la magia que se usaba en las selvas a través sobre todo de animales, de protección de animales, de plantas medicinales, también plantas de droga, para emborracharse, todo esto, eso son unas ideas de la santería, ¿sí? Un ejemplo, por ejemplo, aquí en Colombia de santería es lo que llaman el yagé, ¿sí? El yagé es una idea santera, ¿bien? Eso es, y es una planta a la cual se le extracta un líquido que se mezcla y produce alucinaciones. Entonces, básicamente es un alcaloide. También hay algunas prácticas santeras con todo lo que sean alcaloides, o sea, la cocaína, el opio, ¿sí? O sea, la heroína, eh, todo esto, la coca, todo esto tiene prácticas de santería. Bien, bien. Y usan también objetos para su práctica, ¿sí? Caracoles marinos, cocos, palos, plantas, árboles, imágenes, esculturas, ¿sí? Y así a través de eso, dependiendo las necesidades, pues se resuelven los problemas personales. En sí se promueve una magia negra, una magia ocultista de brujería, hechicería, pócimas, adivinación, ¿bien? Para entonces resolver un problema se requiere hacer un rito y hay diferentes ritos santeros, ¿sí? Y inclusive puede llegar hasta posesiones demoníacas, ¿sí? Y sacrificios de sangre de animales, ¿sí? Gallinas, cabras y otros, gatos también, ¿sí? Se usan mucho para ello, ¿sí? Em,
el uso también de hierbas y plantas. Ahí es esta parte de lo que les decía ya, piedras sagradas y talismanes. Bien. Las santeras se visten. Aquí no es como en el espiritismo que ahora cualquiera puede ser un medio. No, en la santería solo hay algunos reservados para hacer los rituales y hay diferentes grados, ¿sí? Pero para que la gente sepa quién vive cerca, que hace su ritual, que puede hacerle el ritual que quiere, entonces ellos se identifican a través del vestir. Entonces, las santeras, mujeres, que se visten con collares de largos con chaquiras, ¿sí? Esa es la forma de identificarla. Van a encontrar collares y también manillas, ¿sí? Con chaquiras. Bien. Y los hombres se visten de blanco, siempre de blanco, ¿sí? Todo su vestir es de blanco, ¿sí? Y fuman tabaco, usan gorra, usan sombrerito, gorrita, ¿sí? Siempre también blanca. Bien. Y esos son los hombres que hacen, que son santeros. Entre estos santeros, entonces hay diferentes grados y se les denomina padrinos. Los seguidores deben tener su propio padrino, ¿sí? Al hacer esos ritos, ellos deben de pagar a estos santeros, ¿bien? Para hacer esos ritos. Eh, entonces, estos instrumentos que se usan en santería se venden en tiendas, se venden los instrumentos, objetos, utensilios, en botánicas, en tiendas naturistas, se vende la idolatría de los diferentes santos, las imágenes de los diferentes, estatuas, velas, huesos, ¿sí? Patas de animales, raíces, etcétera. Entonces, hay muchas cosas que se usan para la santería, palos, hojas, cenizas, bien, y se hacen altares en lugares altos donde se hacen esos ritos. Luego, hay algunos ritos que implican sacrificios y entonces los restos de esos sacrificios, como carne o huesos, se dejan en las calles, ¿sí? Para los espíritus a los cuales se les hizo el sacrificio. Entonces, se les deja sobre todo en las esquinas, ¿sí? Ellos creen mucho en que los espíritus voltean por las esquinas. Entonces, siempre en esquinas ahí dejan como restos, ¿bien? Eso es una práctica santa. Esto es una práctica ocultista y ha sido muy asociada a la música salsa y al son cubano, porque en Cuba es donde más santería hay, y ahí en la música se ha asociado mucho. Por eso tenemos varias canciones que hablan de la santería, ¿no? Sí, hacia Changó, hacia Yamulemao, hacia Manyoma. Bien, entre sus seguidores más famosos está Celia Cruz, ¿sí? Hugo Chávez y Joe Arroyo. Bien, aquí me quedo con una vez. Eh, Celia Cruz es una santera muy famosa. Muchas de sus canciones pues eran de santería, ¿no? Y también Hugo Chávez, también muy santero, eh, y Joe Arroyo. Bien, esos son como santeros en el tema de música, ¿bien? Ahí hay varios. Bien, entonces esa es la santería. Veamos ahora entonces otra que es parecida a la santería y a veces se confunde, ¿bien? Pero no es igual, ¿sí? Como vemos, si se me desconectó algo, se me cayó algo, pero ya, La grabación, pero parece que ya la activaste otra vez, sí, sí, Oscar. sí, ya. Bien, entonces, aquí en Colombia, pues tenemos de santería por ejemplo, a Francia Márquez, ¿sí? Es una santera muy conocida, ¿sí? Los santeros no son necesariamente brujos, ¿sí? Bien, son santeros. Ahora, que pueden usar la brujería, sí, pero no es que solo sean hechiceros, ¿sí? Sino tiene que ver con más cosas, ¿no? Con sacrificio, con empalamiento, con espiritismo, ¿sí? Bien, esa es la idea. No es una idea, es una idea ocultista, pero no es una idea satanista. Es más como un culto a demonios, ¿sí? No a satanismo, sino a demonios. Bien, porque todas estas potencias, estos espíritus, generalmente son demonios. Bien, bien, entonces vamos a ver ahora el vudú. Bien, veamos el vudú.
Entonces, acá lo tenemos, vamos a eso. Ahí, listo. Aquí está el vudú. El vudú es muy similar a la santería, pero difiere en algo. Veamos la imagen. ¿Qué hay bajo el muñeco? Está la estrella de 5 puntas, que es la estrella de Satanás. Bien. ¿Sí? Entonces, el lucero, ¿sí? Lo que era Luzbel, era una estrella de 5 puntas, ¿cierto? Entonces, él luego se convierte en Lucifer, pero mantiene su símbolo, ¿no? Entonces, una diferencia entre el vudú y la santería es que el vudú sí tiene un trabajo también hacia el satanismo, a diferencia de la santería. Bien, vamos a mirar entonces el vudú. Tampoco tiene fundador, es una tradición también africana, ocultista, ¿sí? Pero satanista también. El vudú, que quiere decir espíritu o deidad, ¿sí? Fue traído al Caribe, principalmente a Haití. Así como la santería vino principalmente a Cuba, a Haití vino la, el vudú. ¿Bien? La diferencia es que los ingleses que fueron a Nigeria, pues trajeron estos esclavos santeros y los franceses que fueron hacia Camerún, ¿sí? Trajeron estos esclavos vuduistas, ¿bien? Y pues tanto los ingleses como los franceses le vendían los esclavos a los españoles y luego los españoles pues los traían acá al Caribe, ¿no? Bien. Entonces, los españoles no iban a África por los esclavos, eso eran los ingleses y los franceses que hacían ese negocio. Bien. Y, y entonces, pues, los franceses trajeron gente que con esta tradición del vudú. Bien. Esta es la práctica espiritual más grande que hay en Haití. Es, digamos, la religión principal que hay en Haití. En Haití, ellos, ¿sí? Cuando se liberan del dominio español, ¿sí? No diría yo que es una independencia, sino una liberación de ese dominio, hacen un acuerdo de protectorado con Francia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la mayoría de estos esclavos había venido por los esclavistas franceses. Bien, y en 1813 ellos hacen un acuerdo de protectorado por Francia, donde la mitad de la isla iba a ser defendida por Francia contra España. Pero entonces ellos para garantizar, ¿sí? Eso, hacen un pacto de vudú como nación. Y desde que inicia Haití, ellos dedican su nación al vudú y por ende a Satanás. Bien, bien. Entonces, esa es la religión principal en Haití. Veamos en qué consiste. No tiene escrito, se basa en tradición oral que varía pues de un lugar a otro. Combina muchos elementos de la santería, el espiritismo y el catolicismo romano. Aquí hay una diferencia, aunque en la santería también hay una idea católica de los santos romanos. Acá, sí, también se usa, pero de una manera no tan independiente como en la santería que escogen un santo y ya, sino acá, digamos, esta idea de los diferentes santos romanos lo usan más hacia el vudú que la santería. Hay dos tipos de vudú, según el vudú em, rada, ¿sí? Que se considera benigno, ¿sí? Para sus practicantes. Y el radamel es aquel que practica el vudú rada. Y es usar el vudú para cosas buenas para la gente, ¿sí? Por ejemplo, la gente de apellido Radamel o de nombre Radamel, eso viene de el vudú. Bien. Y el vudú petro, ¿sí? Y se llama igual que nuestro presidente, que es el vudú malo, ¿sí? El vudú petro, ¿sí? Y es dominado por la magia negra, que se considera maligno para aquel que lo practique sin ser brujo. El petróleo se llama petro porque es negro, pero el vudú petro se llama petro porque es magia negra, ¿sí? Entonces, básicamente, el vudú sí tiene una diferencia entre magia blanca y magia negra. Bien, ¿sí? Puede hacer vudú para las dos cosas, ¿sí? Eso es. Pero, ¿cómo determinamos qué es bueno y qué es malo? Porque
En el vudú, por ejemplo, yo puedo ser que para mí es bueno enamorarme de esta persona, pero esa persona no está enamorada de mí. Bien. Entonces, ahí hay una línea muy delgada de estos tipos de vudú, del vudú rada y el vudú petro. Bien. O vudú negro. Bien. Pero se llama petro. ¿Sí? Recuerden que ellos vienen con influencia francesa. ¿No? Bien. Entonces, también el vudú petro solo puede ser practicado por gente que domine la magia negra, o sea, que sea brujo. Si alguien lo va a practicar que no es brujo, ¿sí? Entonces va a ser algo malo para esa persona. Mientras que el vudú rada puede ser practicado por cualquier persona, no necesariamente tiene que ser un brujo. Bien, esa es la idea. Reconoce a un dios creador remoto llamado Bondi, ¿sí? Y lo que habla es que los seres humanos tratan con tres principales clases de espíritus. Está muy parecido a la santería, ¿sí? Lemiste o Loa, Lemo, que son los muertos, y Lemaraza, que son los mellizos sagrados. ¿Sí? Entonces, ellos consideran que si nacen mellizos, ¿sí? Es algo sagrado, pero si nacen gemelos, es algo de maldición. Entonces, por eso matan a los gemelos y dejan vivir a los mellizos. ¿Sí? Esa es la idea vudú. Veamos entonces algunas creencias y prácticas. Hay miles de espíritus, Loa, o sea, son espíritus también caprichosos, así que hay espíritu para todo, ¿sí? Los más importantes son los Ercilia. A diferencia de la santería, que es como cada cual por su lado, cada espíritu independiente, cada santo para cada lugar, aquí sí hay como unas familias de espíritus, ¿sí? Entonces están los espíritus Ercilia, que son todos los espíritus asociados con la Virgen del Carmen y con la belleza y la fertilidad, ¿sí? Bien, entonces acá vemos una clara injerencia de la Virgen del Carmen. Recordemos por qué hay una clara injerencia católica en el vudú, porque ellos se vienen por Francia y los franceses eran católicos, fuertemente católicos, y además los españoles también. Entonces ellos tuvieron toda la influencia católica, ¿sí? Y eso a la larga se mezcla con estos espíritus, o sea, como todo lo que existe son espíritus, entonces estos que vienen como asociados a la Virgen del Carmen y a la belleza y la fertilidad se llaman la familia Ercilia, ¿bien? Y también Dambala, que es la familia Dambala, que es otra familia de espíritus, ¿sí? Asociados con San Patricio, ¿sí? Y con las serpientes, ¿bien? Entonces ellos tienen diferentes asociaciones y cada uno de estos familias de espíritus tienen unos ritos especiales, ¿bien? Ellos creen que después de la muerte una parte del espíritu de la persona va a Bondi, o sea, al dios, y la otra a Gine, ¿sí? Que Gine es una tierra natal africana donde empezó el hombre, ¿sí? Bien, a la naturaleza. Entonces también tienen un componente animista, ¿sí? De la naturaleza. ¿Sí? Creen en la reencarnación y creen que los espíritus se convocan a través de la música en tonos bajos. Por eso los africanos son buenos en la percusión, porque la percusión da tonos bajos, ¿sí? Y así se invocan los espíritus budistas, ¿bien? Entonces siempre son tambores, siempre son congas, bongoes, ¿sí? Todo este tipo de música es de adoración para invocar y convocar a estos espíritus. No es como el espiritismo, que nos reunimos a través de un medium, sino acá, ¿sí? A través de la adoración vienen esos espíritus y entran dentro de las personas que están adorando. Entonces en el vudú hay mucha música involucrada, ¿bien? Muchísima música involucrada, sobre todo todo lo que tiene que ver con percusión, ¿sí? Esa parte está involucrada allí y entonces los espíritus vienen y poseen a los que están adorando, ¿sí? Y a través de esas posesiones hay manifestaciones espirituales, ya sea como animales, o hablan o actúan a través de ellos, y así es que las personas en el vudú pueden saber que están queriendo los espíritus o si están resolviendo sus problemas, esos espíritus. Se usan diversas clases de adivinación y brujería en todos esos ritos. Bien, entonces tiene un parecido con la santería, pero no es igual. Sus prácticas, según ellos, son para curar enfermedades, obtener salud, protección, guía, suerte
y principalmente para infringir daño o voluntad a favor respecto de otra persona. ¿Sí? Yo quiero que esta otra persona haga esto, entonces hago vudú. ¿Sí? O quiero vengarme y dañar a este enemigo, entonces le hago vudú. ¿Sí? Eso es como lo primero. ¿Sí? Entonces, eh, esta parte de infringir daño o voluntad a favor de otra persona, que otra persona haga lo que yo quiero, ¿sí? Entonces, para obtener resultados en ello, una de sus prácticas más comunes es representar a esa persona con un muñeco. Bien, un muñeco, ¿sí? El cual se va chuzando a medida que se vaya haciendo rito y, eh, y se va, pues haciendo todo el proceso, ¿no? Sí, con alfileres, agujas, cortes, ¿sí? Según lo que se requiera, ¿bien? Esos muñecos se entierran, ¿no? Se hacen entierros para que estén cerca de las personas, ¿sí? Entonces normalmente se esconden, se entierran, se esconden entre paredes, ¿sí? Tiene que estar cerca a la persona. Entonces, ¿para qué? Para que eso que se hizo al muñeco también le pase a la persona, ¿bien? No necesariamente se chuza el muñeco para hacerle mal a la persona. El chuzo al muñeco es algo del rito para, ya sea que le vaya mal a la persona en eso, o también para que ahí decida a favor de lo que uno quiere que la persona decida. Bien. Algunas ideas del vudú se han popularizado en los medios, ¿sí? Como los zombies o los juguetes de muñecas de terror, ¿sí? Esas son ideas budistas del vudú, ¿sí? Entonces ellos creen que hay algunos muertos vivientes, ¿sí? Que pueden vivir. ¿Por qué? Porque gente que no, que se opuso a la práctica del vudú que otra persona le hizo. Porque hay gente que ni se da cuenta de lo que el vudú que otra persona le hizo, pero que los muertos vivientes es que se opusieron a tal grado que descubrieron el muñeco. Y si descubren el muñeco, entonces se van a volver zombies. Bien. Y la otra son los muñecos, las muñecas de terror o los juguetes para terror. Eso es una idea budista porque ellos usan muñecos, juguetitos de personas, ¿sí? Para simular la acción del vudú hacia otras personas. Bien, eso se ha proclamado en los medios. Bien, bien, entonces ese del vudú, ahí lo vimos. Ahora veamos otra. Esta sí es muy poco conocida, pero la quise tratar. eh, ¿Por qué? Porque es algo que está creciendo en los últimos tiempos. ¿Sí? En Europa, sobre todo, y en Estados Unidos y Europa. Vamos a mirar, este es el Ekankar. ¿Bien? Entonces vamos a mirar el Ekankar, que es otra idea ocultista. Entonces el Ekankar es una idea, esa es la idea ocultista más reciente. ¿Sí? Esta fue fundada en San Diego, California, en Estados Unidos, por Paul Tuche, ¿sí? Y en 1965. Y básicamente se autoproclama como la luz y el sonido de Dios. Su sede central está en Minnesota. Pero aquí, ¿sí? Hay algo y esta práctica ocultista tiene que ver con la luz y los sonidos, ¿sí? Entonces, esto hace que le quita toda esta idea del ocultismo, digamos, no sé, como oscuro, ¿sí? O voy a decir esta redundancia del ocultismo oculto, ¿sí? De lo oculto, de lo no conocido del ocultismo. Y vuelve al ocultismo como una práctica cualquiera, normal, ¿sí? Y esto es el Ekankara. Entonces tiene que ver con la luz y con el sonido. Note que no tiene que ver con la oscuridad ni con que nadie sepa, ¿sí? Entonces es todo lo contrario. Bien. Veamos, entonces sus escritos fundamentales es el Shariyat Kisugmat eh, y que lo consideran como su escritura sagrada y otros libros de Twitchell, el fundador, ¿sí? Que escribió este primero y también algunos libros como Encancar, La clave de los mundos secretos y Forastero junto al río y sobre todo el libro popular El colmillo del tigre, un libro muy conocido en el mundo, ¿sí?
Usted va a la Panamericana y ya está todo el tiempo está ahí en la exhibición, en la vitrina, está el colmillo. Es un libro muy popular respecto a una idea de conocer a Dios a través de la luz y el sonido. Bien. Entonces, de este libro, El Colmillo del Tigre, se han hecho varias películas también. Bien. Y algunos escritos de Sir Harold Kemple, que es el actual maestro ex viviente. Bien. Entonces, eh, el Ekankar, eh, ellos consideran a Dios como algo amorfo, no tiene forma, ¿sí? Que consiste en luz y sonido. Esto fue proclamado a través de los descubrimientos astronómicos y cosmológicos, ¿sí? Del universo, ¿sí? Luz y sonido, ¿sí? Entonces, Dios se le llama Sukmat, ¿bien? Y no es ni masculino ni femenino, sino que es la fuente de toda vida. La luz y el sonido fluyen de Sukmat y retornan a él en una corriente llamada Ek. Bien, esa corriente se llama Ek, es decir, es como la corriente física, ¿sí? Ay, se me fue. Ahorita ya lo vuelvo a poner porque le iba a corregir ahí algo, ¿sí? Pero ya. Entonces, eh, esta corriente se llama Ek, por eso se llama Ekankar, que quiere decir la corriente que va y viene a Dios a través de la luz y el sol. Bien, ese es el Ekankar. Bien. No reconoce la Trinidad de Dios y Twitchell decía que el Dios judío y cristiano es el diablo. Entonces, ¿cómo es su doctrina? Que el Dios cristiano es el diablo, ¿sí? Y que además el diablo se ha presentado de todas las otras formas posibles en todas las otras religiones. Bien. Y porque el diablo es de oscuridad y el diablo es de silencio, es sigiloso, no es de luz ni de sonido, ¿sí? Entonces esa es la idea. Em, Luego de que se muere Twitchell, ellos empezaron a decir que Jesús es como el ex de Judea. Fue uno de los ex o maestros que conoció la corriente de luz y sonido que iba y volvía de Sukman para Judea. Bien. Esa es lo que tiene. Em, este ya lo vimos, sí. Entonces, el Espíritu Santo se usa como otro nombre del EG actual. Ellos usan el nombre Espíritu Santo para el maestro EG actual. O sea que el Espíritu Santo es ese maestro director del ECANCAR. Y es iluminado, ¿sí? Y esa iluminación que debe buscar cada seguidor de la ECANCAR se obtiene al entrar en sintonía con el ELA-ECA actual, ¿sí? Es decir, que el ELA actual es como la forma de tener sintonía con el Dios. Y eso se llama el viaje del alma, ¿sí? Es un viaje de retornar a la fuente, a Dios. Y después de la muerte, uno se reencarna varias veces, ¿sí? Hasta que en cada vida va ascendiendo de iluminación hasta que en una de esas ya llega al Dios, cuando muere ya llega a Dios y ya no se reencarna más. Bien, esa es la idea de Ekankar. Ahora vamos a mirar qué influencia ha tenido. Y este viaje del alma es como una experiencia fuera del cuerpo, ¿sí? A través de sueños, visiones, ¿sí? Y se hace posible a través de muchos ejercicios espirituales, visualización y cantos, ¿sí? De sonidos, especialmente el canto Hugh, ¿sí? Que según ellos es el nombre más antiguo y secreto de Dios. Mientras experimentan estas prácticas espirituales ocultistas y estos viajes del alma, la persona se puede encontrar con maestros que ya murieron, ¿sí? Entonces puede encontrar con Jesús, que es el maestro de Judea, ¿sí? Y también así pues siguen al actual Ek y para pues regresar a Dios. Los miembros se llaman chelas y experimentan una iniciación generalmente a través de sueños, que es la primera de esos 100 ejercicios espirituales. Bien, bien. Eh, Hay varias controversias con Ekankar de hace mucho tiempo.
porque lo que cree es que Twitchell plagió sus escritos de Kirpal Singh, que era un gurú hinduista al que Twitchell siguió por un tiempo, pero que posteriormente negó conocer. Entonces, esto es una idea hinduista que le quita al ocultismo toda esa idea oscura y lo vuelve como una práctica normal. Estos no se esconden, tienen los lugares, tienen publicidad, ¿bien? Es muy a la vista, todo es blanco con azul o dorado, ¿bien? Esta es esta idea ocultista moderna, ¿bien? Bien, ese es el ejemplo. Veamos ahora dos más, que es la Wicca, ¿sí? La Wicca es también una tradición, pero esta no es africana, sino europea. Viene de las tradiciones celtas, bien, nórdicas, ¿sí? De el culto a la naturaleza, bien. Y fue organizada por Margaret Murray y Gerald Garner, bien. Los wiccanos, que son los practicantes de la Wicca, creen que es la religión más antigua. ¿Qué es la Wicca? Es un reavivamiento nuevo al politeísmo antiguo, ¿sí? Y la reverencia a las fuerzas naturales. O sea, hay muchos dioses y la naturaleza y las fuerzas de la naturaleza son dioses. ¿Bien? Eh, Está centrado en la naturaleza. ¿Bien? Enfatiza mayormente en el culto a la diosa naturaleza. ¿Bien? La Wicca, entonces, no tiene un libro sagrado, pero usan el libro de las sombras, que fue recopilado por Gardner, y otros como la danza espiritual y la Biblia de las brujas. Bien, la Wicca sí tiene que ver con brujería, ¿sí? Es una brujería, ¿sí? Como tal, hacia la naturaleza o de parte de la naturaleza a través de pócimas, plantas, y abre la puerta, ¿sí? A una idea satanista, aunque no son satanistas, ¿sí? Pero sí tienen algo que ver con el satanismo. Son panteístas y politeístas, o sea, la tierra, la naturaleza es Dios y hay muchos dioses, ¿sí? Ese ser supremo es la diosa, que es la naturaleza, y los wiccanos trabajan para su preservación. La Wicca, ¿sí? Ha sido muy, digamos, vuelta a considerar porque prácticamente fue desechada durante mucho tiempo por digamos, la idea de la quema de brujas, ¿sí? Pero luego se ha recuperado mucho por la idea ambientalista, ¿sí? Todas estas ideas ambientalistas, hay mucha gente que está metido en la Wicca, ¿bien? Bien, ¿no creen que la humanidad sea pecadora? No hay pecado y no se necesita salvación. La humanidad es parte de la naturaleza. Creen en la reencarnación y en el destino a un lugar maravilloso que se llama Summerland, o sea, país del verano. Entonces hay reencarnación y estamos viendo a un lugar maravilloso que se llama el país del verano. Practican adivinación y hechicería en forma de rituales, ¿sí? Es brujería, ¿sí? Forman los aquelarres, que es las reuniones, sus reuniones o grupos en los que hacen los rituales y celebran fiestas de la naturaleza, como por ejemplo las fiestas del cambio de estaciones. Bien. Es un ocultismo de ideología de naturaleza. Es brujería natural, abre las puertas al satanismo, pero no es satanismo todavía. ¿Sí? Promueven materiales, velas, inciensos y sus mensajes están muy puestos en los medios, ¿sí? Sobre todo en películas y series, ¿sí? Lo que es la Wicca en sí, como por ejemplo la serie Hechicera, Buffy la Cazavampiros, Sabrina la Bruja Adolescente, con una estrategia, llegar a los adolescentes con estas ideas. Crepúsculo, Harry Potter, la autora de Harry Potter es Wicca. Bien. Todas estas ideas han penetrado en la literatura y en el cine. Estas ideas de la brujería hacia la naturaleza. Bien, bien. Esa es la Wicca. Y veamos entonces ahora el satanismo. Bien, que es la última que vamos a ver. Entonces, el satanismo sí inicia con una fundación como tal. No es que
aquí empieza el culto a Satanás, ¿no? El culto a Satanás ha existido desde que Satanás se reveló, ¿bien? En diferentes formas, pero aquí ya hay algo organizado, ¿sí? Algo público, no algo secreto, ¿sí? Porque vimos, sí, como por ejemplo los masones tienen algo de culto satanista, vemos que también algo la Wicca, ¿sí? También algo la santería, ¿sí? También el vudú, ¿sí? El vudú un poco más que la santería, ¿sí? Pero aquí ya es el satanismo en sí, somos satanistas, ¿sí? Bien, entonces inicia con la fundación de la primera iglesia de Satán, así se llama, ¿sí? Por Anton Asador LaVey, Dame en una, California, en dame una. California, y em, en el 66. Bien, entonces, aunque esta se fundó un año después de la ECANCAR, pero esta es como la fundación pública, porque el satanismo es mucho más antiguo, ¿sí? Desde pues, todo el tiempo ha habido. ¿Sí? Pero aquí ya hay una organización específica. Estos grupos satanistas que había en cada país lo que hacen es seguir esta idea de organización y hacen entonces iglesias satanistas en cada lugar, ¿sí? Ahora, creen, ¿sí? Como parte de su idea en que hay también un centro de la acción de Satán en cada país, ¿bien? Y por eso la iglesia satanista queda en Pereira, porque es el centro de satanismo, ¿bien? Acá. Entonces, muchos grupos satanistas han tomado posteriormente el modelo fundado por la Biblia, ¿bien? El satanismo, sus escritos principales son la Biblia satánica, ¿sí? Que la escribe la Bey, y los rituales satánicos. ¿Bien? Entonces, básicamente, ¿cómo son sus rituales? ¿Cuáles son simbologías? Su simbología es la cabra, ¿bien? Y también su estrategia es estar en eventos masivos, ¿sí? Y conciertos con algunos artistas, el uso de la cabra con cuernos o el cabro y la cabra, ¿sí? Básicamente es ello. Eh, Hemos visto, por ejemplo, a Shakira, como la cantante colombiana, cómo ha usado la cabra, y para eso, entonces eso es una idea de su satanismo, ¿bien? Eh, entonces, veamos entonces, y su símbolo es la estrella de las 5 puntas, pero hacia abajo, ¿sí? Normalmente la estrella de las 5 puntas tenía su punta hacia arriba, pero ellos tienen la punta hacia abajo y siempre en blanco y negro. Bien, ese es el símbolo satanista. Bien, el símbolo de la iglesia satanista. Los satanistas que no son de la iglesia satanista o la iglesia de Satán usan la estrella de 5 puntas, ¿sí? Pero hacia arriba, normal. Bien, bueno, entonces rechazan completamente la doctrina bíblica cristiana, creen que Satanás es un ser personal y real, ¿sí? Que existe, pero que en sí es la manifestación del propio ego humano, ¿sí? O sea que es un ser que existe, pero es el resultado de nuestro propio orgullo, ¿sí? O sea, no que era un ángel y que fue echado al cielo, eso no. Satanás simboliza al hombre como su propio Dios y en oposición contra cualquier otro tipo de creencia. Básicamente, esta organización del satanismo fue influenciada, ¿sí? Ya por varias generaciones que creyeron en la evolución, ¿sí? Y tiene un poco de esta idea. El hombre es otro animal más y debe estar libre de códigos morales. Por lo tanto, rechazan todo código moral. Por ejemplo, el satanismo o la iglesia de Satán rechaza la santería, porque en la santería, ¿sí? A veces, sí hay bien. O sea, no es que sean buenos, sino que en su idea también existe el bien, ¿sí? Y ellos rechazan siempre el bien. Entonces, rechazan el bien y el mal, o sea, un código moral. También en el vudú, aunque en el vudú hay satanismo, la iglesia de Satán rechaza el vudú porque en el vudú hay el vudú Rada y el vudú Petro, ¿cierto? Entonces, por eso rechazan esas ideas. No hay un bien y mal. El concepto del pecado es para que el hombre se sienta culpable y pueda ser controlado por esa creencia de que es culpable. Bien. Entonces, no, el hombre no es culpable de nada porque es un animal más y no tiene códigos morales. Y realmente lo que existe es ese orgullo de la persona, ese ego, ¿sí? Que es ignorancia
pero va a salir de su ignorancia a través del culto a Satanás, ¿sí? Para que se dé cuenta que él mismo estaba mal y se refleja en él. O sea, el culto a Satanás es como un espejo de el hombre para que se dé cuenta que su orgullo es malo. ¿Sí? Esa es la idea de la iglesia de Satán. No hay necesidad de que exista salvación porque el pecado no existe. ¿Sí? No hay pecado. No hay vida más allá de la muerte. A diferencia de muchas otras ideas ocultistas, ellos no creen que haya vida más allá de la muerte. ¿Sí? O sea, no hay infierno, Satanás no va a estar allá, sino que Satanás básicamente es como un reflejo de nuestro propio orgullo. La vida se tiene que vivir de manera vital y placentera. Y esto es muy importante entender. ¿Sí? ¿Por qué? Porque básicamente al no haber pecado y buscar el placer, entonces hay hedonismo y en sus ritos y prácticas hay rituales, hay sacrificios y pues eso denigra en abuso sexual, en abuso de pedofilia, en zoofilia, ¿bien? Sacrificio humano, sacrificio de animales, ¿bien? Bien. Se basa fundamentalmente en la manipulación, las imágenes, la fuerza de voluntad en el rito. Entonces, aquí hay algo importante, es que tienen ritos y cuando se está haciendo el rito, hay desafíos en ese rito, ¿sí? Y que tú para pasar ese rito, pues tienes que hacerlo, ¿sí? Entonces, esa es la fuerza de voluntad en el rito. Entonces, no saben qué rito van a hacer, solo sabe el que está haciendo el rito, ¿sí? Pero la gente no sabe, pero tiene que demostrar. Entonces, por eso ahí hay pues muchas cosas feas que pasan, orgías, sobre todo cosas de tipo sexual y de sacrificios, ¿bien? De sangre y ese tipo de cosas. ¿Bien? Como no hay bien en sí, pues entonces si no hay bien ni mal, pues podemos hacer lo que queramos. Entonces ellos consideran que no hay una magia blanca ni una magia negra, sino solo magia. Bien, se reúnen en una ceremonia a blasfemar a Dios, llamada misa negra. ¿Sí? Esa ceremonia es todos los sábados. ¿Sí? Ellos se reúnen los sábados. ¿Sí? Porque consideran que el Shabbat es el día de Satanás. Bien, porque la Biblia instruye que sea el domingo. Entonces, por eso ellos se reúnen el sábado. ¿Sí? Y se reúnen a la misa negra, que es una reunión a blasfemar a Dios. Y ese Dios allí está con D mayúsculo. ¿Sí? O sea, al único Dios verdadero se reúnen a decir cosas. ¿Bien? ¿Sí? A blasfemar a Dios. Bien, y es lo que se llama la misa negra. Cada sábado lo hace. Bien, bien. Entre las declaraciones satanistas están, el hombre debe ser indulgente y dócil. Ellos entonces usan tatuajes, usan uñas largas, cachos, ¿sí? Eh, maquillaje negro, mm, usan ese tipo de cosas en esas ceremonias. El hombre debe ser indulgente y dócil, esto tiene que ver con los ritos y sobre todo pues la parte sexual. No se debe abstener de nada, o sea, todo se vale. Ser amable solo con el que se lo merece. Entonces, ser amable solo entre ellos. Vengarse de todo lo que le haga. Entonces, alguien le hace mal a un satanista, él se va a vengar, puede capturar a esa persona, matarla, ¿sí? En un sacrificio. Bien. Despreciar al que hace lo bueno. Aceptar al que hace lo malo. No hay límites para tu acción. ¿Bien? No hay límites. Puedes hacer lo que quieras. Entonces, es bien peligroso porque si no hay límites, no hay un orden, pues pueden pasar cosas muy terribles. ¿Bien? Entonces, eso es lo que tenemos de el satanismo. Las fiestas más importantes del satanismo es el 30 de abril, el equinoccio de primavera, y el 31 de octubre. ¿Bien? Esas son las dos fiestas más importantes del satanismo. Básicamente se reparten entre los ritos de blasfemia y de autoconocimiento, digamos, del propio orgullo, haciendo culto a Satanás en abril y, eh, y en octubre los ritos de sacrificio, ¿sí? Entonces, ahí es donde sacrifican los gatos, todas estas ideas de sacrificio son en octubre. Bien. Bien. También hay sacrificio de niños, ¿sí? Bebés, ¿sí? Y de niños, abuso también de ellos y también sacrificio de animales. ¿Bien? Esto es lo que es el satanismo. Bien.
Bien, entonces ahí vemos algunas de estas ideas ocultistas. Por eso decía estas de Altrina, porque son las más feas, ¿sí? O sea, la Wicca y el satanismo son las más feas, porque digamos, la santería es fea y el vudú también, ¿sí? Pero, pero la diferencia es que la santería y el vudú, aunque tienen sus ritos, se mantienen en un mundo espiritual, ¿sí? Mientras que la Wicca y el satanismo no solo están en un mundo espiritual, sino también en un mundo físico, ¿sí? Entonces la gente en el Wicca toma bebidas, toma pócimas, ¿sí? Mm, o sea, ya está en la esfera física también, igual en el satanismo, así que es aún más peligroso. Bien, bien. Entonces, bueno, ahí vimos digamos, un barrido, un panorama de diferentes ideas ocultistas. Entonces, es bueno conocerlas, saber de ellas, saber que existen, porque hay cada vez más ocultismo de manera más fácil, ¿sí? Antes, eh, un ocultismo sencillo, ¿sí? Eh, estaba escondido y ahora no. Ahora hay hasta locales, ¿sí? Y ya dicen, no, aquí te leemos el tarot, está este médico venezolano, está todo eso muy a la mano. Y cada vez está más en los medios. Cada vez tenemos mucho más ocultismo en los medios para los niños. Hoy la mayoría de literatura de cuentos es de brujas, es de ocultismo. ¿Bien? La mayoría de películas tienen ocultismo. Es más, Disney, todo, casi todo es brujas. ¿Sí? Es ocultismo, casi todo. ¿Sí? Todo tiene que ver con ocultismo. Bien. Entonces, se está propagando cada vez más, sobre todo a los jóvenes y a las nuevas generaciones a través de los medios, ¿bien? De los medios masivos, ¿sí? En el cine vemos, en la literatura, en los programas infantiles, ¿sí? Vemos bastante ocultismo. Entonces, es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta y cuidado, porque no es algo como tal que se esté empujando por los gobiernos, sino más por grandes capitales interesados en oponerse a Dios de alguna forma. Y estas formas ocultistas son para oponerse a Dios. Vemos, por ejemplo, el ascenso de la santería que ha habido en Venezuela, ¿sí? Con este gobierno comunista, ¿sí? Socialista, que ha bajado después de la muerte de Chávez, pero hemos visto pues muchas cosas. Vemos aquí en Colombia, con este gobierno, cuántos ritos, ¿sí? Se han hecho, primera vez que se hacen ritos de santería en el Congreso de la República, ¿bien? Eh, Juan Manuel Santos, que era un santero, Mm. eh, masón y santero, hizo sus ritos, pero en la Sierra Nevada, ¿sí? Pero ahora hemos hecho los ritos en las instalaciones del Congreso, en la presidencia, ¿bien? No estoy diciendo que Petro sea un santero, pero sí hay gente santera, y Petro él se cree que es Dios, entonces no tiene como tal una idea religiosa, ¿sí? En sí, pero sí hay mucha gente que está allí. Susana Madaval, la que era ministra de Medio Ambiente y hoy es la directora de Planeación, es una de las más grandes santeras del país, ¿bien? Entonces, pues hay muchos ritos, muchas cosas que pasan y cada vez están más cerca, entonces es bueno prepararnos, conocer, ¿no? Esa es la idea. Entonces aquí hicimos un pequeño barrido sobre ello. Vamos entonces a pasar al tema de las preguntas o comentarios. Bueno, ahí hice yo una cuando estabas hablando de santerismo, precisamente. Hay muchas canciones, como tú lo especificas, sobre todo el son cubano, la salsa, que se mencionan a estos espíritus que nos enseñaste. Y por ignorancia, pues alguna vez lo habremos cantado seguramente sin conocer esto. Entonces mi pregunta va enfocada es que, ¿qué efecto real tiene eso sobre la vida de las personas que lo hacen por ignorancia o aún sabiéndolo? Y bueno, desde ya la posición de hijos de Dios, de cristianos o seguidores de Cristo, ¿qué se debe hacer? O sea, ¿cómo se libera uno de cosas que puede estar
del pasado. No sé. Bien, es una muy buena pregunta porque es especial para la santería. La santería tiene una diferencia con otras prácticas ocultistas y es que no solo hay convocación de los espíritus, sino invocación. Si vieron que en santería hablé de invocación, Sí, ¿sí? En cambio en espiritismo hablé de convocación. convocación, ¿Sí? sí. La invocación implica decir palabras, ¿sí? Entonces, dentro de la santería, una de las prácticas es que tiene que decir los nombres de los santos, ¿sí? Por eso es Entonces, que la repiten por eso se dentro de la dejan en los canción. registros, por eso se dejan en las canciones, también Claro, se dejan en las paredes, ¿sí? Se escriben los nombres, en los grafitis. Ustedes ven, no sé si se han dado cuenta que hay un poco de grafitis que son letras que ustedes no entienden, ¿sí? Y sí. esos son nombres de santería, Mm, ¿sí? Todo esto, digamos, esta idea del hip hop que nace en el Caribe, ¿sí? Es una idea santera, inicialmente, ¿sí? Con los nombres, ellos tienen unos nombres, ¿sí? Los cantantes de hip hop tienen unos nombres que usan, ¿sí? Que ujú, dicen, eso es una idea santera. Entonces, en la santería hay que decir esos nombres también. O sea, no solo hay convocación, sino también invocación, ¿sí? O sea, poderlo decir. Entonces, por eso se dejan esos registros. Entonces, pues nosotros pudimos por ignorancia haber escuchado y cantado ello, ¿sí? Pero como tal, no es la santería como el espiritismo. En el espiritismo, tú puedes abrir puertas espirituales, pero la santería es más independiente, ¿sí? Entonces tiene que ver como más directo con los santos. Entonces, más es una práctica independiente y personal. Entonces, no es que pues hablamos de eso, cantamos de eso y pasa algo nosotros con la santería, no, pero que sí pudiese pasar cuando es mm. espiritismo, ¿sí? Una O sesión sea que es espiritista sí puede mirar es puertas más del abiertas. cantante, es más Sí, es del más cantante personal, para personal, pero pues invocar. no debemos nosotros, pues ya sabemos que está cantando a un santo santero, pues Sí, no podemos usar esa música, ¿sí? Bien, pero sí, sí hay varias de este tipo de cosas. Entonces, pero la diferencia de la santería es que es más personal. Tiene que ver como con los deseos de la persona, ¿sí? Porque la santería tiene que ver porque como hay tantos santos, cada cual tiene sus santos, ¿sí? ujú. Entonces es más personal, no es como una doctrina general de estos son los santos. Y por eso en la santería vemos santos católicos también, ¿sí? Y por eso los santos están en lugares altos. Entonces los santeros pueden ir a la estatua de allá de Bucaramanga, la de el Santísimo, y hacer sus ritos santeros a esa estatua, ¿sí? Bien, Mm, porque está en un lugar alto y es una imagen, eso es una idea idolatría. Entonces la santería está más hacia el lado de la idolatría personal, ¿sí? Con mezcla de otras ideas ocultistas. Mientras que el espiritismo sí, mm. digamos, como es tan general, sí puede tener ese tipo de consecuencias. Y en Bien. ese caso, al participar ya de esas proclamaciones espiritistas, si la persona sabe lo que uno ve en muchos eventos, conciertos, cosas muy famosas que se hacen, ahí sí se estaría Y participando ya con conocimiento indirectamente y y estás pecando afectando. directamente porque Claro. ya conoces, ¿sí? Y inclusive eh, una buena práctica es, a veces si notamos algo, un nombre raro, ¿sí? Como que no es en español, ¿sí? Entonces es mejor saber qué lo que significa, ¿no? Porque también, por ejemplo, se usa la santería para nombres de empresas, ¿sí? Para marcas, ¿sí? Bien. Eh, esas ideas, ¿no? Esas ideas. Por ejemplo, esta empresa de inteligencia artificial NVIDIA, ¿sí? Nació ese nombre por una idea de santería, ese nombre NVIDIA, ¿sí? Entonces, esas son cosas que no le pondrías envidia a una empresa, ¿sí? Bien. ¿Por qué el nombre de una empresa gringa es Nvidia en español? Envidia en inglés no existe, esa palabra, ¿sí? Ah, eso viene de la idea de español, porque recordemos que la santería, ¿sí? Es africana y caribeña, pero llegó a Cuba y en el idioma, o sea, el idioma de la santería es el español, ¿sí? Entonces, es español mezclado con los idiomas africanos, ¿no? Esa es la idea. También, digamos, hay algo de santería
eh, en las ideas raizales, ¿sí? En algunos cultos raizales, en San Andrés, ¿sí? En Jamaica, ¿sí? Ahí hay algunas ideas de santería y de... Bien, entonces eso pasa. Gracias, Oscar. Bien, dice ahí la segunda. Sí, la segunda, Sara María, dice, a un creyente le puede afectar la brujería, el vudú o alguna de estas prácticas ocultistas, espiritistas. Bien, si por ejemplo a uno le hacen brujería siendo uno creyente y vudú, ¿sí? Sí te puede afectar de dos formas. La primera, si la persona tiene don de discernimiento de espíritu, es más posible que no le afecte, ¿sí? Porque se las pilla, ¿sí? Pero si la persona no tiene el don, ¿sí? El discernimiento de espíritu es una práctica, una disciplina espiritual que tiene que hacer todo creyente, hacer guerra espiritual, ¿cierto? Pero si no hacemos guerra espiritual, podemos ser presa de ello, ¿sí? ¿Por qué? Porque aunque nosotros tenemos la victoria ganada, porque Cristo ya venció al mal, es una guerra que tenemos que jugar. Y si no la jugamos, entonces estamos, sí, a puertas. Ahora, eso digamos en el tema meramente espiritual, pero hay una protección que tiene el cristiano, ¿sí? Y es la de Job capítulo 1, ¿sí? Y es que si el cristiano de verdad está obedeciendo a Dios, tiene ángeles de guarda. Entonces puede ser que no estemos haciendo guerra espiritual, estemos desobedeciendo a Dios en eso, ¿sí? Pero estamos obedeciendo a Dios de corazón buscándolo, tenemos guardas que a la larga van a luchar contra estas acciones del mal desde el punto de vista espiritual y nos vamos a dar cuenta. Pero un cristiano también puede ser presa de estas prácticas en contra, ¿no? Ahora, cuando un cristiano le abre la puerta a esto, ¿sí? Ah, pues ahí sí va, puede ser fácilmente eh, pues afectado, ¿no? Pero es cuando no, tú no estás abriendo la puerta a eso, pero alguien hace eso, hace esa brujería, hace ese vudú, ¿sí? Eso se puede hacer. ¿Y ahí qué Bien, viene, Oscar, en esa parte, la liberación? Ok. entonces, no, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacemos guerra espiritual, es una disciplina, ¿sí? O a veces ayunamos y Dios nos revela, a veces Dios nos revela por visión, ¿sí? Por sueño. Entonces tenemos que poner cuidado qué nos está hablando Dios, ¿sí? Y también dentro de nuestras disciplinas espirituales, pues podemos hacer guerra espiritual. También si ya pasa algo, si ya hemos sido afectados, pues debemos acudir a los hermanos que tienen el don de discernimiento de espíritu, que sirven ministerialmente en este don, pues para de pronto, pues si llega a pasar algo más profundo, pues hasta puede haber una liberación, pero realmente con esto sí, es resistir al diablo y él huirá, ¿no? ¿Sí? Eso es lo primero, ¿no? Ya para que llegue una liberación digamos, es más posible que no haya sido por acción de los otros, sino por la misma acción de la persona abriendo puertas espirituales. Entonces se metió hacia algo, alguien lo llevó, tomó algo, ¿sí? Porque también esa parte de la Wicca o de la brujería a veces te hacen tomar cosas, ¿sí? Entonces, eso puede ser más por ese lado. Bueno, aquí viene Alejandra, no, perdón, creo que viene Claudia Nova. Profe, Claro. muy buena información, una enseñanza tremenda, nos abre la luz de la verdad y podemos identificar en el camino. El Señor nos guarde. Comentario de Claudia. Alejandra Pardo. Uno, profe del budismo, Dalai Lama. Yo tengo entendido que es el malo, como el que ese puesto de Dalai Lama es una sucesión y esta persona no muere, sino que cede el puesto y luego sí muere. Esa es una. Bien. Bien, entonces vamos a ver, y la segunda, México es un país santero, bueno, hay santería en todos los países, pero México no es, o sea, hay santería, pero México más es un país idólatra católico, ¿sí? Es lo que más es México. Pero bueno, vamos al primer punto, el de budismo. Bueno, el budismo no es una práctica ocultista, sino es una secta religiosa, ¿sí? Sí, porque no todo lo espiritista, o no, perdón, no todo lo espiritual es ocultista, ¿sí? Bien, entonces el budismo lo vimos cuando vimos el pasado, el que vimos hace unos meses, Sara, el de cristianismo, sectas y Cristianismo religión, sectas, sí, sectas y correcto. religiones, ¿sí? Ahí vimos las diferentes religiones, o sea, la religión, las ideas religiosas, el budismo es una idea religiosa que tiene que ver con lo espiritual, pero no es ocultismo, ¿sí? Es una idea religiosa equivocada, es más, es una filosofía, el budismo es una filosofía, y es una filosofía, un pensamiento de hombres que vino desde los mongoles, ¿sí? Los mongoles son los que traen esta idea,
¿sí? Y luego se desarrolla en el Tíbet y luego en China, ¿no? Y en Japón y en Corea y en toda esta idea, ¿no? Pero sí, no, más que ocultismo, es como una idea religiosa equivocada, espiritual. Claro que es malo. eh, y, y básicamente, en el caso ya de los lamas, del Dalai Lama, pues esa es la forma de gobierno que tiene una parte del budismo, no toda, sino solo una parte, ¿sí? Que es como los que se consideran como los puros del budismo. El purismo del budismo es estos del Tíbet, ¿bien? Porque pues ahí llegó el budismo y de ahí se expandió. O sea, ahí no llegó el budismo, sino llegó la idea filosófica para darle piso al budismo cuando Buda toma esas ideas del Tíbet y las escribe. ¿Sí? Bien. Entonces, esa es la idea, eso es lo que sucede. Pero sí no es ocultismo, sino es más una idea religiosa equivocada. Bien. Em, Veamos entonces la siguiente. Sara Eh, María, ¿cómo se hace guerra espiritual en este caso? Bien. Entonces, bueno, siempre si nosotros tenemos alguna sospecha de algo, entonces la palabra dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros, ¿sí? Pero tenemos que resistir al diablo. La guerra espiritual no es algo que necesariamente vaya a ser espectacular. ¿Sí? No es que cada vez que hacemos guerra espiritual, pues, la gente va a vomitar y va a echar demonios y sí, va a echar espuma por la boca y van a decir palabras y ruido. No, eso pasa, ¿sí? Pero eso no es lo que normalmente de pasar. ¿Sí? La guerra espiritual propia, no el ministerio, ¿sí? Del discernimiento de espíritus, sino la guerra espiritual es, pues, entender y orar en contra de las acciones del mal, ¿sí? En el nombre de Jesucristo que ya ha vencido, ¿sí? Entonces, y entre lo más específico sea, mejor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podemos hacer guerra espiritual contra la gente espiritista, ¿sí? Contra la gente santera, ¿sí? Bien, para que sus acciones no me den o no caigan, no afecten a otras personas, ¿sí? Y eso se puede hacer, ¿sí? Eso no quiere decir que ya ellos se desaparezcan, no, pero sí en el mundo espiritual, sí, eso tiene fruto. Entonces, hay de ese tema de guerra espiritual, recomiendo un libro, el libro Guerra Espiritual de Dean Sherman, ¿sí? Eh, que para mí es el libro más fácil para entender la guerra espiritual, porque no tiene nada de lo místico, ¿sí? Sino básicamente qué dice la Biblia y cómo hacerlo de una forma tranquila y clara, ¿sí? Bien, entonces ese es un buen libro para hacerlo, pero básicamente es orar en contra del mal que pueda hacer Satanás y sus demonios, ¿no? En contra de todas estas acciones ocultistas, ¿bien? Y pues también protegiéndote a ti de cualquier ataque, ¿no? Del enemigo, en ese sentido, ¿sí? De las acciones del mal, en el nombre de Cristo que ya venció. Bien. Ahora, ya la gente que Patricia. sirve en discernimiento de espíritus, ¿no? Pues hay muchas cosas, ahí está el mapeo espiritual, hay muchas cosas que se hacen, pero eso es más ya para la gente que sirve en discernimiento, ¿sí? En ese ministerio, ¿sí? Como tal. Pero ya personal, pues es una disciplina espiritual como orar, como ayunar, podemos orar en guerra espiritual por esto, ¿sí? Entonces, para que las acciones del banco pues, no tengan efecto. Bueno, Viene dice, Patricia, Patricia de Ibagué. En el tiempo de la Inquisición, ¿a qué práctica de estas acusado? bueno, es una buena pregunta, Pati. Resulta que en el tiempo de la Inquisición, pues estaba la espada y la cruz, ¿no? Pero no era que venían los frailes matando a todo el mundo, no, ¿sí? En todos los 400 años de Inquisición, más o menos, hubo unas 2000 personas que fueron ejecutadas por la Inquisición. ¿Sí? Entre esos, entonces la principal práctica fue la quema de brujas, que sería lo que hoy entenderíamos como la Wicca, ¿sí? Esta parte de brujería natural, ¿sí? De pócimas, de plantas. Eso era lo que más se persiguió por la Inquisición española. Pero sí seguía habiendo el vudú,
la santería en Cuba seguía existiendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la santería también tenía el sincretismo católico, entonces, pues, ¿sí? Ellos hacían santería a San Patricio, ¿sí? O a San Javier, ¿sí? Entonces, pues, claro, no los podían perseguir así, mientras que la Wicca, ¿sí? Como tal, sí ya estaba, pues, practicada o estas ideas, digamos, de brujería natural, y fueron perseguidas. Entonces, lo primero fue la persecución a brujas, ¿sí? Y luego de allí, entonces, em, en el contexto de las colonias o digamos de la América española, no nos influyeron tantas otras ideas europeas, ¿sí? ¿Por qué? Porque los españoles eran católicos fuertes, ¿sí? Eran de verdad católicos, ¿sí? Entonces ellos en España no tenían ese sincretismo como los nórdicos o como los alemanes, como los irlandeses, ellos no lo tenían, ni los franceses tampoco. Entonces no nos llegó tanto esas ideas espiritistas o digamos ocultistas europeas, lo que nos llegó fue lo africano, ¿bien? Y lo africano pues está el vudú, la santería, ¿sí? Como las principales que tenemos allí. Y también esta parte de la idea de Satán o del satanismo, afortunadamente los españoles trajeron los frailes y los frailes practicaban la liberación, practicaban el echar fuera demonios, todas estas cosas como algo normal, eso Los no era algo exorcismos. oculto, ¿sí? Eso era visto, ¿sí? Normal. Entonces, eso fue muy posible y también las ideas animistas indígenas respecto a lo espiritual, ¿sí? Fueron enseñadas las ideas correctas, ¿sí? No respecto a lo natural, sino a lo espiritual. Entonces también fue fácil cambiar ese pensamiento indígena fue fácil cambiarlo, y en lo espiritual ya ellos, o sea, ya digamos, la chamanería, ¿sí? Casi se volvió a que ya no existía. Sí había uno que otro, ¿sí? Chamán o algo, pero no era algo como era antes de los españoles. Bien, eso sí fue enseñado, sobre todo una gran participación de eso fue fueron las misiones jesuitas en ese caso. Y las misiones jesuitas trabajaron mucho en esa idea espiritual correcta. Aunque los jesuitas ya después de Darwin, pues cambian a una idea socialista y luego a la larga terminan también otra vez mezclando todas estas cosas espiritistas. Oscar, acá hay otro complemento de Patricia, dice abajito, ¿qué son los estigmas en las personas? ¿Es algo real o es un engaño? Bien, no, los estigmas, digamos, son marcas, ¿sí? Que tienen las personas por algunas acciones respecto a las marcas de Cristo que tuvo, a las heridas que Cristo tuvo. Eso se llaman estigmas. Y básicamente hay más literatura de lo que es la realidad, pero sí hay evidencia de personas que tuvieron estigmas. Y básicamente tiene que ver más que con la idea ocultista, es como con una idea de santidad, ¿sí? Esa es la idea de los estigmas. Eh, Vemos en la Biblia, por ejemplo, que Pablo tenía unas marcas, tenía unos estigmas, ¿sí? Él dice, yo llevo las marcas de Cristo, ¿sí? Bien, dice, entonces en 2 los Corintios él está hablando de la defensa de su ministerio y ahí habla de ello. Entonces, sí existe, sí han habido casos de personas, pero no es una idea ocultista, ¿sí? Es una idea de santidad que tiene que ver, sí, con un mundo espiritual, ¿bien? Sí tiene que ver con lo espiritual, pero no ocultista. Es que recordemos que no todo lo espiritual es ocultista, ¿sí? Y no todo lo espiritual es correcto, ¿sí? Aunque no sea ocultista, porque, por ejemplo, lo que dijimos, el Dalai Lama es espiritual, pero es incorrecto, pero no es ocultista, ¿sí? Es más religioso, más una idea de religión, ¿sí? Aquí el ocultismo ya tiene que ver con cosas que tienen que ver con espíritus hacia los demonios, eso es lo que es el ocultismo, ¿sí? Bien, no solo con un mundo espiritual,
sino hacia los demonios. Por ejemplo, tenemos la angeleología, ¿sí? Que es el culto a los ángeles. ¿Sí? Entonces hay gente que le ora a los ángeles, ¿sí? Y hay libros y sí, reuniones, ¿sí? Eso está mal, es una práctica incorrecta, pero no es ocultista, porque están orando no a los demonios, sino a los ángeles de Dios. Pero Dios dice que no le oremos a los ángeles, ¿cierto? ¿Sí? Pero no es ocultista, aunque es una práctica espiritista incorrecta, ¿sí? Más o menos. Lo ocultista necesariamente tiene que ver que de alguna forma tiene una relación con el mal o con los demonios o con Satanás, no necesariamente directa, ¿sí? Pero sí hay algo ahí, ¿sí? Eso es como la idea ocultista. ¿Sí? Bien. Patricia te pide que si le puedes escribir el autor del libro de Guerra Espiritual, por favor. Ah, bueno, ese es Dean Sherman. Ese libro lo tenemos nosotros en la editorial. Por eso me parece el mejor para eso. Dean Sherman. Guerra Espiritual se llama. Eh, Gracias, Oscar. Guerra Espiritual de Dean Sherman. Ese es un libro muy sencillo y muy bueno. Aquí Elías. Él lo escribió, ese libro fue escrito para jóvenes, ¿sí? Mm, Para que comprendieran guerra espiritual en Australia. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, no es un libro místico, o sea, no tiene todas esas ideas místicas. Hay otro libro también bueno de guerra espiritual que es el de Spurgeon, ¿sí? Pero el de Spurgeon es un poquito más complejo, ¿sí? Entonces prefiero mejor el de Sherman es fácil, ¿sí? De entender. ¿Sí? Es más largo inclusive el de Sherman que el de Spurgeon, pero más a lo que vamos, ¿sí? Porque él se lo explicó a jóvenes, entonces no tenían todos el trasfondo teológico. ¿Bien? Pero diríamos, de ese tema de guerra espiritual, para mí esos dos son los mejores libros, el de Spurgeon y el de Dean Sherman. Bien. Elías, ¿qué tipo de ocultismo hizo Saúl cuando ya había dejado a Dios? Bueno, ahí como tal, Saúl, eh, él empezó a hacer el sacrificio o la idea mientras esperaba a Samuel, ¿no? ¿Y él qué hace? Usurpa la autoridad religiosa, el gobierno civil usurpa la autoridad religiosa y por eso es destituido, ¿no? Como tal. Entonces, la Biblia no especifica qué, pero lo que podemos nosotros inferir es que si él, ¿sí? Hizo estos sacrificios y que después empezamos a tener ya con David lugares altos, ¿sí? Bien, entonces se empezó a hacer un tipo de idolatría, ¿sí? Que lo que hoy sería más o menos parecido sería como la santería, ¿sí? Sería como esa idolatría con estatuas y con cosas de estas, pero que también tiene que ver con un mundo espiritual sin Dios. Eso sería como la santería, porque hay una idolatría católica que está mal, ¿sí? Bien, pero no es ocultista, ¿sí? Está mal, pero no es ocultista, ¿sí? Entonces, los idólatras católicos pues, no van a ir al reino del cielo, ¿sí? No son salvos, pero no es ocultismo. Entonces, yo creo que sería como una santería. Hoy podría ser como lo que entenderíamos como la santería. Bien, bueno, eh, Aquí hay una última, Oscar, de Elías. Y luego cuando él quiso hablar con Samuel, bueno, entonces él quiere hablar con Samuel después de haber hecho eso, pero Samuel ya sabía. Recordemos que Samuel supo desde antes, ¿sí? Porque cuando Samuel llega ya le dice, tú hiciste mal, ¿sí? ¿Sí? Y Saúl le dice, no, pues que yo le hice porque tú no llegabas, tú me dijiste que llegabas el viernes y hoy es martes, ¿sí? Más o menos eso fue lo que pasó, ¿sí? Entonces, pues tú no llegaste, necesitamos a saber qué va a hacer con la guerra, si íbamos a ir o no a la guerra. Entonces yo lo hice. ¿Y qué le responde Samuel? Entonces ya no será rey, Dios te ha destituido, ¿sí? Luego después él quiere volver, pero ya Dios lo había destituido y ya Dios además le había dicho a Samuel que tenía que ungir a una nueva persona, ¿sí? Inclusive le había dicho que era un hijo de Urías. Todavía no le había dicho que era David. Bien, pero ya Samuel, digamos, lo había hecho. Ya cuando Samuel murió, ¿sí? Eh, pues él quiere como
arrepentirse y restaurar pues su idea, pero Samuel había ungido a David, ¿no? Entonces, básicamente es lo que vemos ahí en la palabra, ¿no? Bien. Bueno, entonces muchas gracias. Hemos acabado este mesecito de este tema. Es un tema que, como les dije al principio, hoy es un tema difícil, ¿sí? Hay que orar. Yo he orado todas las veces, ¿sí? Antes de enseñar esto, porque, pues, enseñando esto, hablando del mal, no es tan chévere. Me gusta más hablar mejor del bien, ¿sí? Pero también hay que conocerlo, ¿no? Ahora, dentro de estas, hay unas cosas más de ocultismo que son variaciones de cada una de estas, pero debemos, digamos, hay algunas ideas hinduistas, ¿sí? Que también son ocultistas, ¿sí? Que tienen que ver ahí con hinduismo, también hay algunas ideas ocultistas también islámicas, ¿bien? Pero no están como tan, digamos, conocidas o como tan cercanas a nosotros, ¿no? Esto es como lo más normal. La única medio que no es tan, que podría no estar en lo que enseñamos acá sería la Car, pero esa la quise poner porque aunque no está aquí, no es tan cercana, es como la idea moderna, ¿sí? Es lo que estamos viendo ahora, ¿sí? Entonces es como lo nuevo que hay. Entonces, pues por eso la puse, ¿no? Bien, muy bien, Óscar, llega una última de Patti de Ibagué, y como ya se va a cerrar el tema, dale. dice, qué pena, la Biblia habla de niños, posesión diabólica, ¿por qué un niño llegaría a esto? Qué pena, la Biblia habla de, ayer me la leo, de niños, pues no era porque un niño llegaría a esto. Ok, sí, correcto. Sí, los niños una vez son destetados, ¿sí? Eh, la palabra nos enseña a través de que la lechecita, ¿sí? Es como cuando nacen, pero una vez son destetados, ya su conciencia empieza a juzgar. Entonces, cuando un niño es destetado, ya peca y peca a conciencia. Entonces es culpable de pecado. Entonces, eh, antes, si los niños están expuestos a cosas espirituales, pues también pueden tener posesiones o todo esto, si estaban expuestos. Pero hoy, sí, ya no es así tanto, porque, digamos, antes era que como sus padres o su abuela iba a la bruja o iba a que le leyeran el té o chocolate o tabaco, algo, ¿sí? Esa era como la exposición que había. Pero hoy la exposición es a través de los medios, a través del internet, a través de los juegos electrónicos. ¿Bien? Entonces ahí hay alguna exposición y eso abre, o sea, si ellos pasan, dan el siguiente paso, pueden empezar a tener ideas espirituales equivocadas y hasta llegar a ideas ocultistas, ¿bien? Y pueden haber hasta posesiones. Ahora, Satanás no puede entrar a poseer. O sea, Satanás ni sus demonios pueden entrar a poseer a una persona si la persona no le abre puerta. ¿Bien? ¿Por qué? Porque somos libres, ¿sí? Entonces él no puede quitarnos nuestra libertad. Pero el problema es cuando abrimos puertas, ¿sí? Ya sea si están expuestos a cosas, ¿sí? O, eh, o también a los medios o a estas cosas de los programas de televisión, todas las películas, todas estas cosas de brujería, ¿sí? Digamos, hay conjuros, hay palabras, ¿sí? Y inclusive, pues, ¿qué pasa? Por ejemplo, lo que pasó con el juego del calamar, ¿sí? En Corea, ¿sí? Que se empezó a propagar por la internet y hubo varios niños que tuvieron posiciones diabólicas y hasta mataron a otros. Bien, entonces, eso no fueron los padres, no fueron que estaban metidos en cosas raras, sí, pero fueron los medios, sí. Entonces, por eso hay que cuidar un poco eso, ¿no? En nosotros acá, gracias a Dios, por pura providencia, aún tenemos una cultura católica en el país de manera general. Y eso nos ayuda, ¿sí? Aunque aquí hay brujería en los llanos, en los Santanderes, ¿sí? En el Chocó, ¿sí? Hay ocultismo, en el Cauca, ¿sí? El Pacífico, todo lo que es el Pacífico. Y también la costa de Bolívar, esa parte de Cartagena, más la costa Caribe sobre la costa.
sobre todo Cartagena, y, y lo que es Santander y Llanos, hay algo. Y también en la parte sur del Putumayo, el Caquetá. Esa parte también, pero en sí, ¿sí? Aún todavía está muy esparcido, muy oculto, ¿sí? No hay tanto como en otros lugares, porque en Venezuela se nota más, en Bolivia súper más, o sea, en Bolivia ya está ahí, o sea, ahí enfrente está todo, ¿sí? Entonces, es más, tú puedes ir al mercado en Bolivia, en el mercado normal, ¿sí? Y hay una sección de santería donde tú compras las cosas para hacer los ritos, sin problema. ¿Sí? Ahí está todo. ¿Sí? Entonces, de brujería también, todo eso está. ¿Sí? Entonces, hay lugares donde hay más exposición que otra. Nosotros, digamos, no tenemos tanto, ¿sí? Tanto como en otros lugares. O sea, eso es una providencia. Aunque tenemos Caribe, la influencia del Caribe en esto no fue tan grande como sí lo fue en Venezuela. ¿Sí? Panamá también tiene bastante. ¿Sí? Panamá, Venezuela, obviamente pues Cuba, ¿no? Cuba, Jamaica, y todo eso, República Dominicana, todo eso del Caribe, pues bueno. Eh, pero nosotros pues no tanto. Bien. Aquí, ¿por qué Pereira? Esta nos da para cosas malas. Bien, ¿qué sucede con Pereira? Eh, Pereira era es una ciudad que fue la ciudad de estación de la colonización antioqueña. O sea, cuando se sembró el café en Antioquia, el café viene por Santander, ¿no? Pero luego va a Antioquia y en Antioquia da mejor. Entonces empieza a sembrar café y empiezan a sembrar el café hacia el sur, hacia el sur, hacia el sur, hacia el sur. Y Pereira se convierte en el lugar de descanso del viaje de la peregrinación de la colonización antioqueña. Eh, y es el lugar como de vamos a descansar, haz de cuenta como el lugar donde, bueno, llegamos y acá todo se permite. Entonces ahí empezó a haber prostitución, empezó a haber juegos, empezó a hacer brujería, todo esto, ¿sí? Y esa fue la forma en que Pereira básicamente se inicia, ¿sí? Porque la ciudad principal allí no era Pereira, sino era Manizales, ¿sí? Bien, pero la colonización antioqueña no vino por Manizales, sino por abajo, por Pereira. Bien. Y entonces, digamos, desde allí empezó a haber como una diferenciación en ello, y eso pues empezó a influir. Ahora, Pereira luego pues empieza a crecer y ya deja de ser un pueblo, se convierte en una ciudad, y es una ciudad que aunque no es mucha gente, en Pereira viven 400.000 personas nomás, o sea, Ibagué es el doble, yo creo, que Pereira, ¿sí? Eh, Pereira tiene más desarrollo y más economía, siendo menos gente, ¿sí? Bien. ¿Por qué? Porque básicamente tuvo una transformación de que la gente empezó a movilizar allí fábricas, sobre todo fábricas textiles, ¿sí? De confección, ¿sí? Y a través de planes allá hubo un río, esto se llevó a un pueblo y entonces hubo eso de que vengan y no les cobramos impuestos y todo eso. Y empezó a haber todo ese desarrollo y fue un desarrollo muy rápido que Pereira pues cambió de los 60 a 40 años, cambió mucho, mucho, mucho. Pero sí conservó esas cosas culturales un poco, ¿no? Entonces, en Pereira pues sí hay algo un poquito así de, no digo brujería como tal, como en los Llanos o como en Santander, los Santanderes, sino más como algunas prácticas ocultistas ocultas, ¿sí? Ocultas, eso sí pasó allí. Y pues el tema de la prostitución, el tema de la vida fácil o la plata fácil sin la influencia del narcotráfico directo. ¿Sí? Note que el narcotráfico estuvo fue en Cartago, no en Pereira. ¿Sí? Pero pues Cartago Pereira es media hora nomás. Entonces, toda esa influencia allí, básicamente Pereira tenía todo, pero no tenía nada. Entonces, eso fue lo que le sucedió, ¿no? Hoy vemos a Pereira, una ciudad que pues es líder del eje cafetero, ya no es Manizales, y que pues tienen que seguir luchando un poco más por,
por su desarrollo, pero tiene una influencia también muy grande porque tres cuartas partes de Risaralda tienen la cultura de Chocó, ¿sí? Y toda esa parte, Río Sucio, todo eso, viene con todo ese trasegar ocultista, que a la larga, pues Pereira es la capital de Risaralda, ¿no? Entonces sí, hacia esa parte, ya como Risaralda sí tienen algo de ello, y por eso pues Pereira conserva un poco esas cosas. Oscar, y una ñapita para mí ahora, para todos. Y de alguna manera, los lugares que sí insisten en estas prácticas, ¿hay un juicio de Dios sobre estos lugares? Obviamente, si no pasa lo Sobre que las dice la personas, Biblia, ¿no? sobre las personas, Los lugares, ok, ¿no? La ¿no? gente. Ok. O sea, la gente, pues obviamente sus prácticas, pues van a, todas las obras, pues van a, digamos, Dios las tiene en cuenta, pero pues en el pagano, pues la primera obra es si es cristiano o no. Ahora, si es alguien que practicó esto y luego conoció a Dios, bueno, pues, ya puede ser salvo. Tenemos el caso, por ejemplo, de los pastores de la iglesia Bethesda, Enrique Gómez y Mélida, que eran brujos, ¿sí? Eh, y, Dios tenían en donde discernimiento de espíritus, pero lo estaban usando mal, o sea, no usaban su don, sino lo usaban eso para el mal, eh, pero, pero puede conocer a Dios ahora. El que no conoce a Dios, pues sus obras ya no son malas, pero Dios no le saca sus obras porque su principal obra es conocer. Ahora, el caso de los cristianos, ¿sí? También parte de estas prácticas espiritistas han penetrado en la iglesia, ¿sí? Por ejemplo, hay iglesias, sobre todo neopentecostales, ¿sí? Eh, las iglesias neopentecostales eh, podemos ver que a veces, no, que pacte o que ver este es el pañuelo de tal persona y entonces acá sobre el pañuelo ponga la mano. Esos son un poco de ideas espiritistas, ¿no? Entonces, esa es la idea que se tiene, ¿no? Allí en esta idea espiritista. Entonces, a veces ha entrado algo más que todo desde el espiritismo eh, en algunas iglesias, ¿sí? Ese tipo a veces eh, el, el cofre o una arca, ¿sí? Algo entonces se usa como un talismán, algo, eso pasa en algunas iglesias evangélicas, ¿sí? Pero no está tan grande, ¿sí? No está grande como en otros lugares. En Colombia en eso hemos sido pues bendecidos un poco en ello. Bien, Bueno, bueno, muy bien, me pasó un muchas poco. gracias, Oscar. Muchas gracias a todos. Solo me queda invitarlos para nuestro próximo ciclo. Empezamos en 8, un tema también nuevo con relación al diluvio. Ahí Oscar nos va Quedamos en a... 15, 15. Perdón, en 7, 15 15. sí. En 15 Sí, sí, sí. y invitarlos a que se inscriban y hagan sus apuestas por este nuevo tema y los esperamos. Los Vamos a esperamos. hablar sobre el diluvio, ¿no? Es un tema interesante. Vamos a mirar qué dice la Biblia sobre el diluvio, cómo es, si es local o es global, qué implicó, qué fue el diluvio, qué evidencias hay, si es un mito o no, ¿sí? Entonces vamos a hablar sobre ese tema, un poquito sobre ello. Entonces, bueno, las diferentes ideas y conocer lo que dice la Biblia allí. Entonces, en Entonces, 2 semanas nos encontramos. ahí estamos Bueno, hablando. Muchas Muchas gracias. gracias. gracias, muchas Ahora más gracias. tarde subo el video y la presentación. Sí. Gracias, Oscar. Buenas noches para todos. Gracias. Muchas bendiciones.